Floricanto.digital presenta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, fíjense que si ayer hablábamos, antier, el día que hablábamos de San Juan Bautista, el día 24, hablábamos de la fidelidad, hoy el Señor Jesús nos está invitando a que nosotros podamos discernir. Es curioso, fíjense que se ha acuñado un término que se dice: estamos en la época de la posverdad. Y con esto, ¿qué quieren decir? De la mentira. De la difusión de la mentira que se presenta como si fuera verdadera. Eso se llama falacia. Y entonces encontramos palabras falaces de parte de los que gobiernan. Encontramos palabras falaces cada vez que mandamos mensajes y tweets en los que en un momento dado ni nos consta lo que se está diciendo, pero difundimos mentiras. A veces para maltratar a alguna otra persona, aquellos que se mueven en el campo de la política, un político, en el campo de los artistas, ahí está, o simplemente como para ganar notoriedad, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús hoy nos dice, pues tenemos que aprender a discernir. Si estamos en el tiempo de la posverdad, bueno, pues sabemos que incluso, pues de repente se dicen tantas mentiras y falacias y la gente las da por verdaderas en contra del Papa, en contra de los obispos, en su tiempo de contra del cardenal Norberto, ahora en contra del cardenal Carlos, y mucha gente se confunde y con eso se queda, con la impresión de que reciben de parte de los medios de comunicación. A veces las televisoras, en ocasiones, hoy están lo que son las redes sociales. De tal manera que cada uno de nosotros, insisto, recibimos de parte del Señor Jesús la invitación a que podamos discernir. Y que entonces en ese discernimiento, nosotros ante las palabras y la información que nos llega, podamos quitar todo lo que es paja, todo lo que es mentira y nos quedemos solamente con lo que es verdadero. Sobre esto, qué importante el de que nosotros podamos tener siempre los parámetros de la palabra de Dios y de la enseñanza de la iglesia. Y que entonces, bueno, pues por ejemplo, se habla mal de un sacerdote, se habla mal de un obispo, se habla mal del Papa, bueno, pues nuestra fe siempre está puesta en Cristo. Y Cristo también se manifiesta dentro de la iglesia, nuestra fidelidad efectivamente a la persona de Cristo y a la persona reconocida también en el Papa, en el obispo, en el sacerdote. La misma iglesia reconoce estas debilidades. Bueno, pues el sacerdote que falla, al igual que cualquier delincuente, aquel que ha delinquido, bueno, pues tendrá que afrontar y afrontará a fin de cuentas también ante el mundo y la sociedad la culpa por sus errores. Pero de ahí a que cualquier palabra que agarran y que dicen en contra del Papa, del obispo, del sacerdote, la vamos a creer, es ahí donde entra el discernimiento.
estamos en la época de las fake news, ¿verdad? Las mentiras, noticias mentirosas. Entonces, qué importante es el discernir. Y lo digo esto porque entonces algunos se desaniman y se confunden. Y entonces dirán, ¿y entonces a quién le voy a hacer caso? Y si dicen que el Papa dijo esto, si dicen, por ejemplo, hay un documento, un momento en donde el Papa le preguntaron si podría haber diaconisas en la iglesia, y él dijo, bueno, pues vamos a investigarlo. Pasan ya los meses, le vuelven a preguntar, porque efectivamente hay algunas mujeres que dijeran, queremos ser sacerdotisas, queremos ser diaconisas, y ya pues el Papa dijo, bueno, ya se investigó, no hay datos suficientes que avalen definitivamente esta solicitud. Ya con claridad puedo decir, no hay diaconisas. Pero entonces aquellos grupos que hacen presión, y son hermanos nuestros, son también católicos, pero ellos consideran que debería de haber diaconisas, pues ya el Papa dijo, no hay. Ya entre comillas podríamos decir, es caso cerrado. Ahora también que va a haber un encuentro para poder hablar sobre la Amazonia. Toda esta región es ecología, a fin de cuentas. Hay que recordar que en la creación también se manifiesta Dios y que tenemos una gran responsabilidad, la humanidad entera, pero nosotros en cuanto católicos sentimos esta necesidad, pues tenemos que hablar sobre esto que no afecta solamente a las plantas, a los animales, afecta directamente al hombre. Y entonces, bueno, se va a tocar sobre estos temas. Y por ahí ha salido también un tema, el de que si podría haber sacerdotes casados o no. Bueno, pues es un tema a discutir. Pero automáticamente algunas voces se levantan en contra del Papa y tranquilos. Nosotros tenemos que aprender a discernir. Como luego se dice que al río revuelto a ganancia de pescadores, nosotros discernimos. Discernir es como cuando una palabra es, decimos, hay que cernir la harina, la harina o el cemento, por ejemplo. Bueno, se pasa a través de un colador, se deja caer el polvo fino y la roca, los grumos, esos se separan. Discernir es efectivamente en la mente analizar todo. Y en nuestro análisis siempre tenemos que saber que nuestros pies están puestos en la roca firme, en Jesucristo. Y que el discernimiento no solamente lo tenemos que aplicar efectivamente para situaciones, por ejemplo, en el tema de la iglesia, sino discernirlo en donde, por ejemplo, en esa ideología de género, en donde no se quiere reconocer la diferencia real hombre-mujer, bueno, pues, quienes no lo crean creer, ese es su asunto. Yo discierno y sé que la naturaleza no se equivoca y que en la naturaleza está el signo de Dios. Así también aquellos matrimonios que tienen un problema en una situación que si me divorcio o no, disciernen, abren su corazón a la gracia de Dios y tendrán que tomar la mejor decisión. Lo mismo el joven, la joven que en un momento dado dice, yo no estoy casado, y me ofrecen a que pruebe droga o me meten relaciones fuera del matrimonio. Bueno, pues la confusión, las invitaciones, pero soy cristiano, sé que fuera del matrimonio no tengo relaciones íntimas y sé que no tengo por qué drogarme. El discernimiento necesario para poder nosotros vivir de manera cristiana. Pues de esta forma, entonces, discernir es aprender a analizar, descubrir entre lo bueno y lo malo, no tomar decisiones precipitadas, no perder la paz, no creer todo lo que se me dice, sino definitivamente discernir para poder descubrir la voluntad de Dios. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.